Olvídate de los ejercicios que te dan dolor, dietas mal hechas y productos milagrosos. Este es el mejor método para conseguir un cuerpo con estética de dios griego que aumentará tu atractivo en un 1000%. Y si crees que no funciona, pregúntaselo al bicho. Lo que buscamos acá es un físico que todos volteen a ver. No te hablo de algo demasiado extremo como un fisiculturista, ni tampoco algo demasiado delgado, sino el equilibrio perfecto entre músculo, definición y proporción. Y hermano, no necesitas complicarte las cosas con ejercicios sacados de otro planeta, sino más bien mantener las cosas simples y directas al grano. Entrena con inteligencia, no con complicaciones. Para comenzar necesitas encontrar una rutina que sea sencilla, que se adapte a tu estilo de vida y que sea funcional. Asimismo, el secreto del progreso es la sobrecarga progresiva. Incrementa gradualmente el peso, las repeticiones o la intensidad de tus ejercicios. Y este es el truco probado para llevar tu cuerpo al siguiente nivel sin la necesidad de quedarte estancado. No te olvides también entrenar hasta el fallo, que ahí es realmente donde comienza la magia. Haz repeticiones hasta que no puedas más, literalmente. Al romper las fibras musculares, tu cuerpo se fortalece y crece. Y tranquilo, esto es totalmente normal. También es importante que no pases por alto el temido pero necesario cardio. Aunque el cardio puede que no sea tu favorito, es obligatorio. Con 2 o 3 sesiones por semana ya estás en camino. Piensa en el cardio como el ajuste fino de tu motor estético. Por otra parte, recuerda que la disciplina es el verdadero motor. Y acá quiero que te comprometas a entrenar 4 o 5 días a la semana sin excusa. Pero no olvides que el crecimiento muscular también ocurre en los días de descanso. Si tú realmente quieres lograr un físico impactante, lo mejor es que te enfoques en estos músculos clave. Los primeros de ellos son el cuello, el trapecio y los hombros. Son el trío importante, ya que estos músculos te dan presencia y confianza. También es importante que te centres en tener una espalda ancha y una cintura estrecha. Esto lo que te va a ayudar es a lograr ese famoso look atlético. Y por nada del mundo subestimes el poder de tener un pecho trabajado, unos brazos definidos y un abdomen marcado. Estos detalles convierten un físico bueno en uno memorable. Y bro, no te obsesiones contando las calorías de tus alimentos como si fueras un matemático loco. La mayoría de nosotros nos subiremos a un escenario de culturismo, así que mantén las cosas simples. Come limpio, prioriza alimentos frescos y naturales. Recuerda también incluir proteína en cada una de tus comidas, que esta es el ladrillo para construir tus músculos. No olvides también hidratarte. El agua es tu mejor aliado para el rendimiento y la recuperación. Y aléjate de los villanos de tu progreso, como lo son los aceites vegetales o más conocidos aceites de motor, también las comidas ultraprocesadas, los azúcares añadidos y las harinas refinadas. Otra de las armas secretas que te van a ayudar a conseguir ese cuerpo estético es tu fuerza mental. Cuando estás mentalmente equilibrado, eres más constante haciendo ejercicio y siguiendo dietas. Sabes priorizar lo que realmente importa y evitas las ganas por la comida chatarra que te genera el estrés. Y recuerda que nada puede llegar a frenar más el progreso como lo es una lesión. Así que asegúrate de priorizar ejecutar una buena técnica, una buena postura sobre el peso. A su vez, es importante que calientes, ejecutes correctamente los ejercicios y, si es el caso, utilices accesorios para mitigar las posibles lesiones. Y si por si aún no te queda claro, ser constante es la clave del éxito. Pero tú y yo vamos a estar de acuerdo que esto no siempre es fácil. Por ende, acá hay algunas ideas que te van a ayudar a mantenerte constante. Primeramente, recompénsate. Puedes también entrenar con amigos o simplemente documenta tu proceso. De esto estoy seguro que nadie habla, pero verdaderamente es donde comienza el cambio. Y es comenzar a utilizar los utensilios correctos. Porque los utensilios que usas para cocinar no solo afectan el sabor de tu comida, sino también tu salud. Y aquí te explico cuáles son los utensilios que te recomiendo utilizar y los que sí o sí te recomiendo evitar. Los utensilios que yo te recomiendo utilizar y que personalmente uso son los sartenes de hierro fundido, de acero inoxidable y de cerámica. También puedes optar por utensilios de madera y de bambú. ¿Por qué? Porque simplemente son seguros, son beneficiosos para tu salud y duran demasiado tiempo, siempre y cuando los sepas utilizar y cuidar. Y los utensilios que en definitiva te recomiendo evitar a toda costa y que no deben estar en tu cocina son el teflón, lo de aluminio sin recubrir y los plásticos, ya que estos afectan demasiado tu salud y el medio
medio ambiente. Y si te preguntas por qué, es porque liberan toxinas, tienen riesgos químicos y reaccionan en los alimentos de forma negativa. Estoy seguro que con esta guía tienes una perspectiva completa no solo para lograr un cuerpo estético, sino también para mantener una buena salud en general a largo plazo. Y si te dijera que este video es recomendado para ti, ¿no me crees? Dale click.